¿Cuántas horas durmieron anoche? Díganme, 7, 8, quizá más. Y cuando sonó el despertador, el cuerpo todavía no quería levantarse. No con dolor, no con fiebre, con peso. Un peso que está ahí antes de que el día empiece, antes de la primera taza de café, antes del primer pensamiento del día. ¿Cuántos de ustedes conocen esa sensación? No la fatiga de haber trabajado mucho, no el cansancio de una mala noche. Ese otro tipo, el que no mejora con vacaciones, que el médico no encuentra en los análisis, que persiste sin importar cuánto duerman. Salomón lo diagnosticó, con precisión, con un nombre específico, hace 3000 años, y la Iglesia tardó 1500 años en traducir ese diagnóstico de manera incorrecta. Esta noche les devuelvo la palabra que Salomón eligió. Soy Aurelio, tengo 58 años, y lo que les voy a contar esta noche no está en ningún sermón del domingo. Comencemos por el versículo más famoso del Eclesiastés. Probablemente lo han escuchado. En un funeral, en una boda, en una clase de literatura. El original hebreo dice: Hebel Jabalim, Amar Kohelet, Hebel Jabalim, Hakol Hebel. Las palabras exactas del hombre que la tradición bíblica identifica como Salomón. En el año 405, San Jerónimo tradujo ese versículo al latín para la Biblia que la Iglesia Católica usaría durante más de 1000 años. La llamamos la Vulgata. Su traducción: Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Vanidad de vanidades, dijo el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es lo que llegó a sus oídos. Eso es lo que los párrocos predicaron desde Portugal hasta las Filipinas, desde México hasta Polonia. El problema es que Hebel no significa vanidad. Hebel en hebreo significa soplo, vapor. La exhalación que sale de la boca en una mañana de invierno, visible por un segundo y luego desaparecida. El aliento que prueba que estás vivo y que no deja rastro. Vanitas en latín implica un juicio moral, orgullo vano, futilidad de lo superficial. La palabra apunta al pecado de presumir, de darse demasiada importancia. Hebel no apunta a ningún pecado, apunta a la naturaleza de las cosas, a su impermanencia, a la realidad de que todo lo que uno persigue se disuelve como vapor antes de que lo alcance del todo. ¿Entienden la diferencia? Cuando la Iglesia les dice que todo es vanidad, les está diciendo que sienten vacío porque son frívoles, porque se aferran a cosas que no merecen su atención. Es un diagnóstico moral que apunta al defecto del que siente el vacío. El diagnóstico de Salomón es completamente distinto. Dice: el vacío que sienten después de lograr algo no es su defecto de carácter, es la naturaleza del vapor. Lo que persiguieron era vapor desde el principio, y perseguir vapor agota. La palabra Hebel aparece 38 veces en el Eclesiastés. 38. No es una cifra casual. Cuando un texto sagrado repite una palabra 38 veces, está indicando que esa palabra es el corazón de lo que quiere decir. Es un código de diagnóstico repetido con intención clínica hasta que el lector no pueda ignorarlo. 1500 años de vanitas vaciaron esas 38 repeticiones de su significado médico. Las convirtieron en filosofía pesimista, en lamento abstracto sobre la futilidad de la vida, y dejaron sin diagnóstico a millones de personas que necesitaban ese nombre para entender lo que sentían. Pero la palabra Hebel era solo la mitad del diagnóstico. La otra mitad tiene un nombre todavía más específico. La segunda palabra que la Iglesia eligió no enseñar aparece 17 veces en el Eclesiastés: Amal. En hebreo, Aleph, Mem, Lamed. Amal no es trabajo genérico. El hebreo tiene otra palabra para el trabajo ordinario: Melaká. Amal es algo distinto. Es esfuerzo agotador. El tipo de trabajo que desgasta no porque sea mucho,
sino porque no tiene destino. El Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 al 23, contiene la descripción más exacta de lo que hoy llamamos burnout, que existe en la literatura humana. Salomón escribe: «Odié todo mi amal en que me afané bajo el sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo lo que yo trabajé. Todos sus días son dolores y sus trabajos aflicción». Traduzcan eso al lenguaje contemporáneo. Trabajas toda tu vida, acumulas, te esfuerzas y un día te das cuenta de que no sabes para quién. Que lo que construiste podría terminar en manos de alguien que no entiende lo que costó. Que el trabajo en sí mismo, sin ese hilo de sentido que lo conecta a algo más grande, produce solo más trabajo. Ese ciclo, esfuerzo que no se convierte en significado, acumulación que no se convierte en legado, es lo que Salomón diagnosticó como amal. Y hay algo que lo distingue del cansancio ordinario. El cansancio ordinario se resuelve con descanso físico. El amal no. Porque el amal no viene del cuerpo que trabajó demasiado, viene de la ruptura entre el esfuerzo y el sentido. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud clasificó el burnout en su clasificación internacional de enfermedades, versión 11. Lo describió como sensación de agotamiento, mayor distancia mental del trabajo, sentimientos de negativismo o cinismo, reducción de la eficacia profesional. Eso es Eclesiastés 2, versículos 18 al 23. Con 3000 años de anticipación, la OMS tardó hasta 2019. Salomón lo escribió antes de que existiera la institución que lo clasificaría siglos después. Hay un versículo en el Eclesiastés que quiero que lleven consigo esta noche. Uno solo, capítulo 4, versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con amal y aflicción de espíritu. Lean eso despacio. Una mano abierta, un solo puño de lo que sea, trabajo, dinero, logros, posesiones, con descanso. 2 manos cerradas, el doble de todo, con amal y aflicción de espíritu. Salomón no está promoviendo la pereza, no está diciendo que trabajar sea malo, está describiendo 2 tipos de vida. En uno tienes la mitad, pero tienes paz. En el otro tienes el doble, pero tienes el espíritu aplastado. Rayón ruach. Esas son las palabras del original hebreo. Rayón significa aflicción, angustia, opresión interior. Ruach es espíritu, aliento, la fuerza vital que hace que el cuerpo sea más que materia. 2 puños cerrados de amal producen un ruaj aplastado. Un puño abierto con descanso produce algo completamente distinto. Quiero pedirles que hagan una sola cosa mientras escuchan esto. Miren sus propias manos. ¿Están abiertas o cerradas? La mayoría de las personas que llevan demasiado tiempo en el ciclo del amal tienen las manos ligeramente cerradas sin darse cuenta. La tensión del esfuerzo sin sentido se instala en los músculos de las manos antes de que el cuerpo registre conscientemente que algo está mal. Abran la palma, completamente. Esa imagen, la palma abierta, es la que Salomón eligió para describir lo opuesto al amal. No un número mayor de logros, no más eficiencia, una mano abierta. Ahora necesito hablarles de algo que los que llevan tiempo viendo este canal ya conocen por el nombre, el Testamento de Salomón. Hay un demonio en ese texto que nunca aparece en las listas más citadas. Se llama Ornias, capítulos 2 al 4. Salomón describe cómo lo captura. Ornias viene de noche, cuando la persona duerme. Se instala. El texto usa una palabra que significa posarse, como un pájaro que se posa sobre una rama, y chupa la vitalidad a través del pulgar de la mano derecha. Los síntomas que el texto atribuye a su acción son precisos: insomnio, despertar agotado después de haber dormido, languidez durante el día sin causa física aparente,
incapacidad de encontrar energía para lo que antes resultaba fácil. Salomón lo interroga. Le pregunta de dónde viene. Ornias responde: vengo de la constelación de Acuario y dreno la fuerza de aquellos que están bajo mi influencia, no por maldad deliberada, por naturaleza, como un parásito que no decide ser parásito, simplemente opera de acuerdo con lo que es. Salomón no llama cobarde al hombre que estaba siendo drenado por Ornias. No le dice que tenga más fe, no le dice que ayune más. Le da el sello, el que interrumpe el drenaje. El diagnóstico del testamento de Salomón es inequívoco. Hay un tipo de agotamiento que opera desde afuera, que no es consecuencia de tus decisiones ni de tus pecados, que actúa sobre ti mientras duermes. Reconocer eso, nombrarlo correctamente, es el primer paso para interrumpirlo. El Talmud tiene otro nombre para lo que Ornias hace. En el Tratado de Berajot, página 57, lado B, los rabinos describen la Ruach Ra, el espíritu malo que se posa sobre quienes duermen. Los síntomas que el Talmud documenta: pesadez al despertar, la sensación de que el cuerpo no responde, una torpeza de espíritu que dura las primeras horas del día y que no tiene causa física aparente. El Talmud prescribe un remedio específico: Netilat Yadayim. El lavado ritual de las manos, 3 veces, alternando. La mano derecha vierte sobre la izquierda sobre la derecha, 3 veces cada una. No como higiene, como ritual de interrupción. La lógica que el Talmud describe es precisa. La Ruach Ra se adhiere a las manos durante el sueño. El lavado alternado la desaloja. Sin ese lavado, el espíritu malo permanece en las manos y desde ahí contamina el resto del día. ¿Están escuchando esta descripción? Pesadez matutina, agotamiento que no cede aunque hayas dormido. Una cualidad de plomo en el cuerpo que ningún análisis clínico puede explicar. El Talmud tiene más de 2000 años describiendo exactamente lo que hoy millones de personas llevan al médico sin obtener un diagnóstico. Y el libro de los Proverbios lo conecta con el cuerpo de la manera más directa que encontré en ningún texto antiguo. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre actúa como medicina, pero el espíritu abatido seca los huesos. No es metáfora. En la medicina hebrea antigua, cuando el espíritu se aplasta, cuando la Ruach Ra opera con suficiente fuerza, los huesos se secan. La vida se va del tejido más profundo del cuerpo. Psicosomático es una palabra del siglo XX para algo que Salomón describió hace 3000 años. El Islam también tiene un nombre para esto, y también tiene un diagnóstico y un tratamiento. En la tradición islámica, el Ain, el mal de ojo, produce síntomas físicos específicos, no solo mala suerte. Agotamiento súbito sin causa aparente, debilidad inexplicable, sueño sin descanso, pérdida del apetito, una sensación de que algo se fue y no sabes qué era. El hadith del profeta en la colección de Al-Bukhari, número 5735, describe estos síntomas con precisión. Los remedios que la tradición islámica desarrolló para esto son específicos. Las Muawwidhatayn, las 2 suras de protección, la sura Al-Falaq, la sura 113 y la sura An-Nas, la 114. 2 capítulos cortos, los más cortos del Corán, diseñados para ser memorizados, para ser recitados antes de dormir, específicamente contra las fuerzas que operan en la oscuridad y drenan la vitalidad del creyente. An-Nas es la más específica. Dice: me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres, del mal del susurrador que se retira, que susurra en los pechos de los hombres. El susurrador que actúa en el pecho. Esa voz interna que dice: nada vale la pena, todo ese esfuerzo sin sentido, ¿para qué? ¿Reconocen esa voz? Eso es lo que An-Nas está diseñado para interrumpir. Piénsenlo. El judaísmo con la Ruach Ra y el Netilat Yadayim.
el Islam con el Ain y las Muawwidhatayn. Siglos de distancia, geografías distintas, lenguas distintas, textos completamente separados que no se conocían entre sí cuando fueron escritos. El mismo diagnóstico, algo externo opera sobre ti cuando estás exhausto, y en ambas tradiciones el remedio no es hacer más, es un ritual de interrupción. Hay una institución que recibió ese diagnóstico de ambas fuentes y eligió reescribirlo. La Iglesia Católica no prohibió el Eclesiastés, hizo algo más eficaz, lo mantuvo en el canon sagrado y cambió el nombre del diagnóstico. En el siglo IV, un monje llamado Juan Casiano elaboró una lista de 8 pensamientos malignos que afligen al alma. Casiano vivió en Egipto, conocía la tradición rabínica, había leído el Eclesiastés en el original. Uno de los 8 pensamientos lo llamó acedia. Los síntomas que Casiano describió para la asedia: incapacidad de encontrar alegría en el trabajo, pesadez de espíritu, la sensación de que el día no avanza, el deseo de abandonar lo que se está haciendo, una languidez que se instala antes del mediodía. Eso es el Amal de Salomón, palabra por palabra. Pero Casiano no lo llamó diagnóstico, lo llamó tentación, defecto espiritual que viene de no amar a Dios con suficiente intensidad. El Papa Gregorio I, en el año 590, reorganizó los 8 pensamientos de Casiano en 7 pecados capitales. La asedia se convirtió en pereza, no en síntoma, en pecado. A partir de ese momento, la persona que experimentaba lo que Salomón llamó Amal tenía un problema de diagnóstico fatal. No era un paciente, era un pecador. El tratamiento que le prescribían no era descanso ni restauración del sentido, era más trabajo, más mortificación, más oración, más esfuerzo. El tratamiento exactamente opuesto al que Salomón había prescrito. Un puño abierto con descanso, convertido en 2 puños cerrados con más amal. ¿Cuántas personas en los últimos 1500 años fueron a confesar que no podían con nada, que todo les pesaba, que no encontraban sentido en su trabajo ni en sus días? ¿Y cuántos párrocos les respondieron que era su falta de fe? No por malicia, por herencia de un diagnóstico equivocado que lleva 14 siglos en el centro de la doctrina. El mismo cansancio, el mismo síntoma, 2 nombres completamente distintos con tratamientos completamente opuestos. Salomón, Amal, ruptura entre esfuerzo y sentido. Remedio, restaurar la conexión. La Iglesia, acedia, falta de amor a Dios. Remedio, esforzarse más. Uno de esos 2 diagnósticos hace que la persona mejore. El otro hace que el ciclo se profundice. Permítanme hablarles de algo personal. Hay un monasterio benedictino en Ahuatepec, Cuernavaca, en el estado de Morelos. Se llama el Monasterio de la Resurrección. Fui ahí hace algo más de 15 años. Tenía 40 y tantos. Acababa de dejar una posición académica después de años de investigación y enseñanza que, desde afuera, se veían perfectamente bien. Yo sabía que algo no estaba bien, no podía nombrarlo. No era depresión, lo había descartado. No era enfermedad, los médicos no encontraban nada. Era ese peso, ese cansancio que no respondía al descanso. Llegué al monasterio esperando que el silencio lo resolviera. Los primeros 2 días dormí más que en años. El tercer día desperté antes del amanecer y fui al claustro. Me senté en un banco de piedra con la espalda contra la columna. Empezó a aclararse el cielo sobre los tejados del monasterio y seguía cansado. Exactamente igual, como si los 2 días de sueño no hubieran ocurrido. Había un monje anciano que pasaba por el claustro muy temprano, delgado, con el hábito negro de la orden, sin apuro. Me vio sentado ahí y se detuvo. Me preguntó qué tenía. Le dije lo único que podía decir en ese momento: no sé, estoy cansado y no sé de qué. No dijo nada.
Asintió con una calma que solo tiene quien ya escuchó esa frase muchas veces antes. Entró al edificio. Volvió con una Biblia de bolsillo, de esas ediciones baratas de pasta blanda que se desgastan por los bordes. La abrió en un lugar marcado con un hilo, la dejó sobre el banco a mi lado y se fue sin decir una palabra. La página decía Eclesiastés capítulo 4. Leí el versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con amal y aflicción de espíritu. Yo no tenía el hebreo todavía para entender qué era amal exactamente, pero la imagen era inequívoca. 2 puños cerrados, el doble, con el espíritu aplastado, un puño abierto, la mitad, con descanso. Leí el capítulo entero, luego el libro entero. Cuando el monasterio tocó las campanas para las laudes, la primera oración del día, yo seguía en el claustro. El monje pasó de nuevo, levantó la vista hacia mí sin detenerse. Solo asintió, como quien ya sabía que eso iba a pasar. Ese momento en Ahuatepec es una de las razones por las que estoy aquí esta noche. Porque ese versículo esperaba que alguien me lo pusiera enfrente. Y lleva 3000 años esperando lo mismo para cada persona que no sabe cómo nombrar lo que siente. Y eso es lo que quiero dejarles esta noche, no como reflexión abstracta, como diagnóstico. Su cansancio es real, no es queja, no es debilidad, no es la edad, no es falta de fe. Es lo que Salomón diagnosticó con una precisión que ninguna institución en 3000 años tuvo el valor de transmitirles completo. Lo llamó amal y lo distinguió del trabajo que tiene sentido. Lo llamó Ebel y lo distinguió de la frivolidad moral que la Vulgata puso en su lugar. Lo nombró en 38 versículos para que no hubiera duda sobre qué estaba describiendo. La Iglesia lo llamó pecado, la asedia, la pereza espiritual y el tratamiento que prescribieron, más esfuerzo, más mortificación, es el tratamiento opuesto al que Salomón indicó. La OMS llegó en 2019 y le puso un código nuevo, burnout. 3000 años después, ustedes lo viven cada semana sin que nadie les haya dado el nombre correcto hasta esta noche. La próxima vez que sientan ese peso, esa fatiga que no tiene causa, que persiste después del sueño, que el médico no encuentra en los análisis, recuerden el versículo. Más vale un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con amal y aflicción de espíritu. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 6. Abran la mano. Eso no lo digo yo. Lo dijo Salomón hace 3000 años. Y estuvo esperando que alguien se los tradujera bien. Soy Aurelio. Cuídense.